Vamos a resolver el ejercicio de arreglos con Java. Este ejercicio es para calcular el promedio de los valores que contiene un arreglo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, un nuevo proyecto que se va a llamar arreglos. Le damos clic en finalizar y luego aquí en source package elegimos la opción new, luego Java class y luego aquí arreglos 1 como nombre de la clase, y el paquete va a ser igual que el proyecto arreglos. Bien, el enunciado lo vamos a poner aquí. Bien, el enunciado es calcular el promedio de los valores que contiene un arreglo. Lo primero que voy a hacer es definir el método main. Escribimos psvm, presionamos control espacio, se va a autocompletar y de esa manera creamos el método main. Luego de esto, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de valores va a tener el arreglo. En este caso yo voy a tomar el ejemplo de calcular edades. Los ejercicios de este tipo varían porque en ocasiones piden encontrar el promedio de los valores que contiene un arreglo, pero de números reales. En ese caso se utilizan estaturas de personas o de objetos, al igual que pesos de personas u objetos. Entonces, en este caso, como es de edades, nuestro arreglo lo vamos a declarar de tipo entero, se va a llamar edades, y lo instanciamos como un new int, y yo voy a tomar de que sean solamente 3 edades las que se van a almacenar. Para almacenar datos en un arreglo, lo primero que voy a hacer es utilizar el nombre, indicar en qué posición del arreglo voy a guardar esa edad. En este caso los arreglos empiezan con el índice 0, no se empiezan a enumerar desde 1. Entonces en la posición 0, que es la primera, voy a almacenar la edad de 18 años. En la posición 2 voy a almacenar la edad de 22. En la posición 3 voy a almacenar la edad de 26. Luego de que ya tengo las edades, recordemos de que para calcular el promedio, lo que se debe hacer es sumar el total de las edades y dividirlas entre la cantidad de edades que hemos tomado. Entonces necesitamos una variable que se llame suma, que va a contener la sumatoria de todas las edades y la variable promedio. Entonces la definimos como double suma, va a ser igual a 0.0, así la vamos a declarar, y promedio igual va a ser 0.0. Ahora con un ciclo for vamos a recorrer el arreglo. Vamos a definir el inicio del ciclo for, posición va a ser igual a 0, va a empezar desde 0 y luego se va a recorrer el ciclo mientras la posición sea menor al total de edades que he tomado, que en este caso van a ser 3. ¿Por qué 3? Porque como los arreglos empiezan desde 0, el primer elemento va a ser 0, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 2. Entonces, mientras la posición sea menor a 3, se va a ejecutar el for. Entonces, si vemos 0 es menor a 3, 1 es menor a 3 y 2 es menor a 3. Cuando ya llegue a la posición 3, la condición que está acá no se va a cumplir. Entonces ya no se va a ejecutar la estructura for. Luego de eso definimos el incremento. Vamos a decir de qué posición se incremente siempre en 1 después de ejecutado el método, la estructura for. En la siguiente línea declaramos de que suma va a ser igual a el valor de suma más el contenido de edades en la posición, y aquí elegimos la variable posición. ¿Qué es lo que va a decir esto?
La primera vez que se ejecute el for, posición va a valer 0. Entonces, a suma, que vale 0.0, se le va a sumar el valor que hay en la posición 0. ¿Quién es? Número 18. La segunda vez, suma ya no va a valer 0, sino que va a valer 18. Entonces, a ese 18 se le va a sumar lo que esté en la posición 1. ¿Quién es la posición 1? El número 22, y así sucesivamente. Luego que ya tenemos la suma de edades, ya podemos calcular el promedio. Elegimos promedio, va a ser igual a suma entre la cantidad de edades que hemos tomado, que es 3. Entonces 3 que están acá. Y ahora ya podemos mostrar el promedio de esas edades. Aquí ponemos promedio. Le damos clic en Run File y vemos de que el promedio se ha calculado correctamente. Entonces, si queremos personalizar más el programa, podemos mostrar un mensaje que diga edades. Lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo con un for each. Seleccionamos for, escribimos for y luego seleccionamos la cuarta opción que nos aparece en el IDE, que es acá for each. Damos enter y aquí le voy a poner edad, y lo que está haciendo este for each es recorrer el arreglo y de ese arreglo extraer cada elemento. Entonces voy a mostrar cada elemento y le voy a añadir la leyenda edad, o años mejor dicho. Si damos clic derecho Run File, ya vemos de que se han recorrido las edades y que nos muestran los años, mejor dicho, nos muestra las edades que contiene el arreglo. Entonces, si queremos separar, por ejemplo, aquí queda unido, solo podemos poner aquí un flecha invertida N. Eso lo que nos va a hacer es un salto de línea y nos queda de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera un arreglo de enteros, sino más bien de doubles? En este momento ya hemos concluido con el cálculo de promedio para el arreglo de edades. Entonces voy a hacer uno para calcular el promedio de un arreglo de alturas. Entonces es la misma estructura la que voy a utilizar. De hecho, acá le voy a dar clear, limpiar, y aquí voy a presionar control H. Nos va a mostrar este menú, el IDE, y para lo que nos sirve esta opción es de que encontramos una palabra que contenga nuestro código y esa palabra la vamos a reemplazar por la que nosotros escribamos en la parte de abajo. En este caso yo le voy a llamar alturas y le voy a dar reemplazar todo. Si vemos, el arreglo que se llamaba edades ahora ya se llama alturas y hay que modificar el tipo. Double y double. Siempre va a contener 3 alturas y le voy a poner que sea, por ejemplo, el 1,80, 1,90. Estos son centímetros, 1,76 centímetros. Y acá no modificamos nada en esta parte de acá. Siempre se van a recorrer el arreglo completo y se le va a sumar a la variable suma las alturas. Luego de que se suman esas variables y ya están acá el total de ellas, ya se puede saber el promedio utilizando la variable suma. Acá tenemos que modificar esta variable. Primero no va a ser entera, sino que va a ser doble. Y segundo se va a llamar altura. Y esa altura la vamos a mostrar en el mensaje de abajo. Va a ser en centímetros. Entonces aquí ya nos muestra aquí falta algo, tiene que decir alturas, y ahora si lo ejecutamos ya nos muestra las alturas de una persona, podría ser, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los números reales? Por ejemplo, si yo acá le coloco en vez de 1.80 el valor de 1.81, vamos a ver que el resultado nos arroja muchos decimales. Entonces voy a esconder esto de acá
y lo que quiero hacer es de que solo me muestre 2 para eso. Y lo que quiero hacer es que solamente me muestre 2 decimales. Para eso lo que voy a hacer es utilizar la clase format. Vamos a definir un ejemplo. Vamos a definir un objeto que se va a llamar formato y lo vamos a instanciar como new decimal format. Luego acá nota error porque no hemos instanciado esa clase. Le damos Alt Enter y se va a instanciar ya la clase, ya no nos marca error. Y aquí lo que vamos a decir es le vamos a decir al IDE, o le vamos a indicar al IDE cuál va a ser el formato de salida que queremos en nuestra respuesta. Entonces acá estamos definiendo como una máscara para que se nos muestre, una máscara de datos para que se nos muestre la respuesta. Y acá utilizamos el objeto y del objeto utilizamos el método format, y allí en vez de suma colocamos el promedio. De esta manera, al ejecutar nuevamente, ya solo nos va a mostrar 2 decimales. Si queremos que nos muestre 3, podemos añadir un nuevo numeral acá y lo que va a hacer es mostrarnos 3 decimales. Y ese es un ejemplo bastante básico de cómo utilizar arreglos en un tab.